El domingo pasado compartía con ustedes el Evangelio del doctor Lucas y compartía también el hecho de que Lucas era básicamente amigo del apóstol Pablo. Si tú te das cuenta, Lucas escribió el libro de los Hechos y básicamente son dos personas muy intelectuales, muy inteligentes. Los dos califican como las personas probablemente más sobresalientes de la Biblia con respecto a su intelecto. Hoy, hablando de la carta que dio el apóstol Pablo, quisiera compartir con ustedes, no sé, un corazón pastoral, ¿no? Quiero hablarles a ustedes acerca de nuestra condición espiritual, de cómo debemos vivir en un mundo que está tan complicado, tan difícil, y honestamente les digo, no en el término de negativo, pero siempre tengo la carga, ¿no?, del alma de ustedes, ¿no?, de su trayectoria con Cristo, de su caminar con el Señor, no solo de los que están acá, sino de los que ven. Algunos hermanos, ¿verdad?, han sufrido el embate de esta pandemia, ha sido devastador, no solamente por las muertes que hemos tenido, sino porque ha cambiado el ambiente espiritual, ¿verdad? En medio de esta pandemia tuvimos un tiempo de política muy desagradable aquí en los Estados Unidos y básicamente pues ahora estamos enfrentando, ¿no?, varias cosas en lo que es el ambiente. No sé si se dieron cuenta, pequeña escasez de gasolina causa un pánico terrible en la población. La gente está muy alterada, la gente está, tú sabes, en la orilla, no soportan nada, hay muy mal carácter. Tenemos varias balaceras, el índice de crimen está subiendo y la cosa no pinta bien, ¿no? Tenemos conflictos en el Medio Oriente, de nuevo tenemos problemas en Israel. Ya ustedes se dan cuenta cómo los enemigos de este país, ¿verdad?, se están ensañando cuando se muestra debilidad, cuando se muestra que no hay orden. Tenemos problemas. Tenemos un ataque ruso a un pipeline, ¿no?, que es una línea de distribución de gasolina que ha causado pues un poquito de inestabilidad. Y esto solamente son los primeros días. Creo que tenemos que agarrarnos duro el Señor. No dependemos del gobierno ni del dinero que nos manda el gobierno, hermanos. Todo dinero que el gobierno manda algún día hay que pagarlo. Tenemos que estar conscientes de eso. No podemos seguir en la misma. Hay muchas personas que le dicen paquete de estímulo, pero para mí realmente no hay estímulo más grande que una persona trabaje. El estímulo más grande para mí es que Dios me dé trabajo, que yo sea productivo, que yo me sienta útil para mi familia y para la sociedad y también para Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Entonces estamos viendo pues que básicamente los empleadores están rogando a los empleados para que vayan a trabajar y la gente pues gana más plata colectando que trabajando, ¿no? Y aunque todo eso pues es parte de cosas que pasan, pero nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que procurar ser productivos, tenemos que procurar hacer lo correcto. Porque cuando nosotros hacemos lo correcto, entonces tenemos la protección de Dios. Cuando hablamos del libro de Romanos, saben que lo escribió el apóstol Pablo. Es una carta a la iglesia que fue fundada en Roma, básicamente una iglesia que estaba compuesta por judíos y por gentiles. El tema de la carta a los romanos es la justicia de Dios, que es un tema bastante complicado que la gente no quiere oír. Y obviamente cuando oímos, ¿no?, de la justicia de Dios, pues hablamos de que el hombre es pecador, ¿verdad? Y que Dios, como es justo, no va a tener por inocente al malvado. Y por eso la gente no quiere oír el tema de la carta a los romanos, que es el tema principal. Como decía yo, el otro día, el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas, ¿no?, cuando le habló a los atenienses, a los griegos, les habló acerca del Dios no conocido, porque en Grecia, que es básicamente el espíritu que estamos combatiendo hoy mismo también, el espíritu de intelectualismo, de la filosofía, los grandes filósofos, ¿no?, son los filósofos griegos que pensaron, y los grandes pensadores pues influenciaron la mentalidad de la gente, y hoy en día ese mismo espíritu, ¿no?, de los filósofos está en la universidad y en nuestros jóvenes. Fíjate tú que Aristóteles, que era uno de los filósofos más reconocidos,
creía que los jóvenes no tenían por qué seguir la guianza de sus padres. Ya tú sabes de ahí para allá qué tipo de generación tú tienes, ¿no? O sea, si se glorifica a un hombre que pensaba que los hijos no necesitan a sus padres para poder ser exitosos en la vida, pues es una rebelión terrible, ¿no? Así que Juan, si le puede bajar un poquito de volumen, por favor, que I can hear it. Entonces, una de las cosas importantes en la vida es que nosotros podamos entender que Dios es el que tiene que ser exaltado y no nosotros. Y esto, por supuesto, no va con el ego que muchas veces manejamos, ¿verdad? Porque hoy en día hasta los predicadores se han dedicado a exaltar al hombre. Por eso les decía yo de la carta a los hebreos, ¿no? Que Hebreos 11 dice que la fe fue la que alcanzó las cosas, ¿verdad? No fueron los hombres que menciona la Biblia, sino la fe que tuvieron. O sea que el crédito es para la fe, no para los hombres, ¿verdad? O sea que a la final el crédito lo tiene Dios. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, dejaron de vivir del maná y dejaron de vivir de todo lo que Dios les daba. Amén. Dice que los zapatos no se les envejecieron y la misma ropa les duró 40 años. Eso es una cosa impresionante de leerlo. Tú lo lees y tú no lo puedes entender. Pero Dios les dio maná y les dio todo lo que necesitaban en el desierto. Pero cuando entraron a la tierra prometida, que es símbolo de recibir a Cristo, ya comenzaron a vivir por fe. El maná cesó y cesaron todos los milagros que ellos vieron en el desierto. Ya comenzaron a vivir por fe. Y como compartía Tristan, ¿verdad? Nosotros servimos a un Cristo vivo y resucitado que no lo vemos, pero Él cuando resucitó, Él está sentado a la diestra de Dios y Él está vivo. Pero la fe es completamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, pues aunque tú no lo sientas, Él está. Y eso es parte de alcanzar las promesas de Dios. Porque no se alcanzan por emociones y sentimientos, sino que se alcanzan por fe. Entonces esta carta a los romanos, ¿verdad? Nos da a nosotros una perspectiva de que Dios, ¿verdad? Es el que es digno de ser exaltado y que nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender algo para que podamos ser efectivos en nuestra vida cristiana. Porque hermanos, nosotros los evangélicos creemos que hemos sido apartados, ¿verdad? Del mundo nada más. Y en realidad esa no es la idea, aunque ustedes saben lo que significa iglesia. La palabra eclesia quiere decir apartados, ¿verdad? Eso quiere decir apartados. Pero en realidad, hermanos, nosotros no somos apartados del mundo, ¿verdad? Aunque en cierto sentido, por supuesto, no, los cristianos se dice pues que no beben, que no fuman, que no andan de parranda, ¿verdad? No andan en esas cosas, pero no solo esas cosas, hermanos, nos pueden hacer daño. ¿Entiende? O sea, hay otras cosas que nos pueden hacer daño. Entonces el libro de los Romanos declara que el hombre es pecador y que no tiene ninguna fuerza en sí para alcanzar la victoria. Por eso es que, por ejemplo, y vuelvo y repito, la tierra prometida es como que es como que tú tienes que alcanzar la victoria, ¿no? En la tierra prometida. En Cristo tú tienes que alcanzar la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la victoria no la tienes tú, la victoria ya te la dio Dios. Acuérdate que cuando entraron a Jericó, el Señor les dio la victoria, ¿sí o no? Todo lo que hicieron, el Jordán, todo lo que hicieron fue porque Dios les dio la victoria. A nosotros, hermanos, ya el Señor ya nos dio la victoria. Nuestro trabajo es conquistar territorio. Conquistar territorio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el cristiano en su vida, en su caminar con Dios, tiene que ir conquistando territorio, ¿verdad? Por la victoria que el Señor ya nos dio. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos gusta gastar mucha plata, tenemos que tratar de conquistar ese territorio. Si nosotros no nos alimentamos bien, ¿verdad? Y abusamos, porque como dicen algunos, dice, el cristiano no bebe, no fuma, no parrandea, pero come como un condenado a muerte. ¿Verdad? O sea, nosotros tenemos que vigilar que también eso es parte de una tentación, ¿verdad? Que tenemos que ponerla bajo la sangre de Cristo, el gastar dinero, el abusar de nuestro cuerpo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros los cristianos, hermanos, estamos llamados a que el pecado no se enseñoree de nosotros. Entonces, fíjese bien, no estamos apartados del mundo, ¿verdad? Sino que estamos apartados para Dios.
En otras palabras, la idea es, no estoy separado del mundo, sino que estoy apartado para Dios. ¿Lo reciben? Voy a volver a repetir, usted no está separado de, sino apartado para. Si usted entiende esto, que usted fue llamado por Dios, a usted Dios lo llamó al Evangelio. De alguna manera Dios se mostró a usted. De hecho le digo, cada persona que entiende que Jesucristo es el Señor, no estoy hablando de religión, porque la religión sí te aparta del mundo. Y tu orgullo es como tú te separaste del mundo. Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. No porque nos llamó para estar apartados del mundo, sino que Él nos llamó para estar apartados para Él. Si entendemos que somos apartados y llamados por Dios, entonces las cuestiones del mundo que nos pudiesen hacer daño, no nos van a hacer daño, porque no estamos apartados del mundo por religión o por nuestra propia fuerza, sino que entendemos que Dios nos llamó, y como Dios nos hizo un llamado, con ese llamado Dios nos dio todas las armas que necesitamos para podernos guardar del mundo. ¿Lo reciben? Entonces los cristianos, hermano, siempre tenemos una lista y somos muy antipáticos a la gente porque le decimos a la gente todo lo que no podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Oh, yo no hago esto porque soy cristiano, yo no hago esto porque soy cristiano. No, o sea, no. Sabemos la lista de lo que no tenemos que hacer, pero en realidad, hermanos, no le demostramos a la gente lo que podemos hacer. ¿Y por qué no le demostramos a la gente lo que podemos hacer? Porque todavía somos esclavos en muchas áreas de nuestra vida. Y tratamos, ¿verdad? Como tratan los mundanos. Y quiero decirle, by the way, la única diferencia que hay entre los cristianos y los mundanos, hay una sola cosa: nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ellos todavía no. Pero no hay ninguna cosa especial. Y suena como que le afecta a uno el ego, ¿no? Pero yo te digo como pastor, yo tengo años de pastorear, y cuando yo en mi humanidad, ¿no?, paso los álbumes y las fotos, veo el Facebook, hermano, y veo a los hermanos que yo he conocido desde que comencé a pastorear hasta hoy, hermano, si los veo como hombre, te soy honesto, solo los defectos les miro. Miro, digo, fulano, traidor, impuntual, vago, pecador, ¿verdad? O sea, eso es lo que como ser humano tú, y usted dice, pastor, pero eso no es de Dios, eso de ver a la gente así tan feo. Hermanos, nosotros todos somos feos, pero la gente no lo quiere oír. Por supuesto, hay predicadores que ni te lo van a decir, pero honestamente, hermano, cuando tú ves al ser humano sin Dios, hermano, lo único que tú ves son defectos. Yo, por ejemplo, soy el primero en decir, hermano, yo te soy sincero, a mí me cuesta amarme a mí mismo, y dice la Biblia que si yo te quiero amar a ti, tengo que amarme a mí primero. Dice, ama a tu prójimo como a quién. ¿Como a quién, hermano? Como esposo, por ejemplo, no me veo un esposo, a mí sé que he hecho lo que he podido, pero he cometido errores. Como padre he cometido errores. Ni arrogante entrando por la iglesia, vengo con humildad porque sé que como padre no he sido lo mejor que pude haber sido. Por lo menos si no camino en un espíritu de arrogancia y de altivez, ¿no? Por ejemplo, si caminas en un espíritu humilde, tú te das cuenta que si no fuera por Dios, tú ni estuvieras aquí. El punto es este, hermano, sí, es un punto torturador, ¿no? Porque seguro que no he sido el mejor hijo, seguro que tú no has sido el mejor padre, tú no has sido la mejor madre. O sea, si nos vemos desde esa perspectiva, entonces te vas a poner conmigo en la opinión. A veces yo me veo al espejo y digo, Señor, yo quisiera ser mejor todavía para... Pero es porque al que mucho se le perdona, mucho ama.
Pero el que cree que no se le ha perdonado mucho, pues en realidad pues tiene una actitud como quien dice, pues a mí Dios me llamó porque soy muy lindo. Te voy a ir un poquito más profundo todavía. Cuando tú oras, si tú no oras en el nombre de Jesús, Dios no escucha tu oración. ¿Qué quiere decir eso? Que si no fuera por Cristo tú no existes. La única razón por la cual Dios escucha mi oración es porque Cristo está dentro de mí. ¿Y por qué Cristo se metió adentro de mí? Porque yo entendí que era un cochino pecador, un depravado perdido, sin Dios y sin esperanza. Pero que cuando reconocí eso y me arrepentí, Cristo me perdonó. Porque si no, su justicia me hubiera enviado al infierno. Por eso es importante perdonar al que te ofende, porque cuando tú dices no es justo lo que se me ha hecho, tú estás metiéndote con la justicia de Dios. Y por eso el tema de la carta a los principal, la justicia de Dios, nadie la quiere manejar, porque todo el mundo piensa que se merece algo. Y en realidad, hermanos, nosotros no nos merecemos nada, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. ¿Y qué hizo? Desobedecer a Dios. Pero hay un segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, el cual vino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia dice claramente, y usted me dice, pastor, no estoy de acuerdo con usted en lo que está diciendo, porque nosotros los seres humanos tenemos cierto crédito. Dios dice, honra al que honra, respeto al que respeto. Hermanos, Dios lo dice porque Dios es bueno, pero no porque nosotros lo merezcamos. Lo que estoy tratando de decir en este día, hermanos, es que nosotros pero tenemos que entender que el Señor nos da la fuerza, nos da su gracia, ¿verdad? Para poder no lucir como religiosos a la gente. Yo te digo honestamente, la iglesia cristiana se ha apartado mucho, ¿verdad? Por ejemplo, si tú lees Romanos 1, ¿verdad? Y no quiero enredarte mucho con eso. Si lees Romanos 1, habla del homosexualismo que había en Roma, ¿sí o no? De cómo los hombres dejaron a Dios, y habla malísimo de los romanos. Dice fea, hermanos, hasta leerla. Fíjate la lista de los romanos, mira, está en Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjate tú. ¿Va que esa lista es fea, hermanos? ¿Cuánto creen que esa lista es horrible? Claro, en el principio habla, ¿no?, de que dice que inclusive por no haber tenido en cuenta a Dios se volvieron lesbianas y homosexuales, ¿no? Y comenzaron a tener relaciones aberraciones sexuales, precisamente por la exaltación del hombre, por la idolatría. Dice que honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Repite estas palabras conmigo, por favor. Honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y es exactamente lo que se hace ahora en el fútbol, en el básquetbol, en Hollywood, con las estrellas y con los pastores y muchos cristianos. Se le da culto a las criaturas antes que al Creador, hermanos. Y ahí estamos nosotros entrando en un tema bastante difícil, porque nos deja básicamente en un plano, y yo los veo a ustedes y me dice, pastor, está heavy porque no. El segundo Adán vino para que tú te sientas bien, para que tú estés en victoria, para que Cristo te recoja, para que Cristo te adopte. Que de hecho te digo, es preferible que Dios haya aparecido así nomás out of nowhere, ¿verdad? Porque muchas personas nacemos y ni siquiera estábamos planeados, sino que pues vino y qué. Pero Dios determinó desde el principio de la fundación del mundo encontrarte
limpiarte y salvarte. ¿Cuántos lo entienden y le dan gloria a Dios por eso en esta mañana? ¿Entiendes tú lo que Dios hizo en tu vida, ¿no? Entonces, ya para mantener esto en un orden, dice en Romanos 2, el versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas, ¿verdad? Eres inexcusable. Lo que mi esposa hablaba, el Espíritu Santo está aquí porque los temas han sido sin intención, ¿verdad? Pero mi esposa decía que tú no puedes juzgar, ¿no?, con respecto a las vacunas. ¿Se acuerdan? Tú que juzgas, a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Por qué? Porque ningún ser humano está capacitado ni autorizado para juzgar a otro. Aquí les va. ¿Estamos ready? Por ejemplo, el borracho se le nota que es borracho porque no puede ocultar el olor a alcohol. ¿Sí? Entonces le dicen borrachito, ¿verdad? Borrachito, borrachito aquí, borrachito allá. Pero hay pecados que nadie sabe que tú estás cometiendo. Porque dice, había un ladrón bueno y uno malo, pastor. No, hermano, ladrón es ladrón. Es la categoría de ladrón. Porque la diferencia entre un ladrón y otro fue que el otro tuvo la habilidad de ver a Jesucristo, ¿verdad?, relacionado con el reino de los cielos. Y simplemente le pidió y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso fue lo que lo salvó. Y a su nombre. No porque era bueno, sino porque se arrepintió, pudo relacionar, ¿verdad?, a Jesús con su necesidad, porque el gobierno romano ya lo había declarado criminal. Y a su nombre. Pero Cristo lo declaró salvo. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó. Hermano, la única diferencia es que hemos creído. Pero somos problemáticos, somos complicados, hermanos, nos cuesta, ¿no? Y claro, al borracho le decimos borracho, pero hay veces que nosotros no estamos utilizando bien el fruto del Espíritu como ha sido destinado por el Señor. No hemos crecido espiritualmente. Entonces sí, somos cristianos y estamos apartados del mundo. No bebemos, no parrandeamos, no fumamos, ¿verdad? Pero de todas maneras, a veces hay cosas que en el Espíritu no podemos manejar, ¿verdad? Y de todas maneras nos hacen daño. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y aquí es donde en realidad tenemos que dejar de ser más religiosos y tenemos que contar más con la ayuda de Dios. Hermanos, es impresionante que la razón por la cual Dios me ama y la razón por la cual Dios me acepta, la razón por la cual Dios escucha mis oraciones, es porque Cristo está dentro de mí. Es la única razón. Y tengo que asegurarme que yo estoy en Él. Entonces, aquí es donde viene ya, ¿verdad?, la enseñanza. Voy a leerles rapidito. La culpabilidad del hombre es el título en mi Biblia de Romanos 2. Romanos 3 dice el justo juicio de Dios. Romanos, ya terminando, pasando a Romanos 4, el título de mi Biblia es no hay justo. Diga conmigo, no hay ni uno. Ahí encuentras tú a Romanos, ¿no? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y a su nombre. Diga todos. Entonces ahí vas caminando y el ejemplo de Abraham, por ejemplo, ¿no?, que le tuvo que creer a Dios para que su fe le fuera contada por justicia y a su nombre. Se da cuenta usted que no es por las obras. Usted que viene de la iglesia católica directo, escúcheme, con amor le digo, la salvación no es por obras. Si la salvación fuera por obras, solo los millonarios fueran salvos, porque pudieran hacer más obras que usted, porque tiene más dinero. La Biblia dice claramente, hermano, que no somos salvos por las cosas buenas que hacemos, y eso es lo que típicamente la gente siempre dice. Aquí les estoy evangelizando. Escuche, dice, ¿por qué cree usted que Dios le debería dejar entrar al cielo? Porque yo he sido buena gente y no le he hecho mal a nadie. Esa es la gran mentira. Sí, es la gran mentira. Entonces, pero esa se la lanza uno así como que fresco, sin problema. Usted dice, yo no le he hecho mal a nadie. Y cuando usted le pregunta a toda la gente que usted conoce, hablan re mal de usted. Dicen que es un descarado, un mentiroso, un tramposo, un mal hijo, o sea, todo.
Hermanos, yo creo que es importante el crecimiento en el Evangelio. Cuando vemos acá, dice en Romanos 5, la promesa realizada por la fe, ¿verdad? El ejemplo de Abraham y luego la promesa realizada por la fe. Luego viene en el capítulo 6, Adán y Cristo, ¿verdad? Capítulo 6 de Romanos, mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, vuelvo y repito, los cristianos tenemos que, tú sabes, vivir una vida que sea no religiosa, sino que despierte interés y simpatía en la vida de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Están conmigo? Escuche bien esto. Y claro, no somos perfectos, pero sí, hermanos, tenemos que vivir una vida de excelencia. Todo lo que hacemos tiene que ser bueno. ¿Cuántos se quieren cuidar? Vamos a ver, cuidar su cuerpo, cuidar su familia, ser un buen padre, ser un hermano, ser un buen amigo, ¿verdad? Ser una buena persona en la sociedad, entender, ¿verdad?, que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Particularmente, si tú te das cuenta, dice en Romanos, ya llegando al capítulo 7, mi título, muertos al pecado, ¿no? Entonces en Romanos 7, verso 6, lo estoy llevando bien rapidito, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿no? O sea, siempre es un gobierno. ¿Cuántos saben que Dios tiene un gobierno? Vamos a ver. Está el gobierno de Dios, ¿verdad? El reino de Dios. Entonces estamos en un reino nuevo. Si te das cuenta, dice, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la ley, si la ley no dijese, no codiciarás, ¿verdad? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí la muerte, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Escuche esto. Antes de que Dios le diera los 10 mandamientos o los 613 mandamientos a Moisés, se vivía mal. Los hombres tenían 20 mujeres, la gente mataba, la gente, era horrible, pues era antes de que la ley fuese. ¿Cuántos saben que los 10 mandamientos trajeron la civilización a la raza humana? De ahí que la carrera de leyes, que es la que establece quién es malo, quién es bueno, socialmente hablando, fue fundada de la palabra de Dios. Todos los gobiernos son fundados por la palabra de Dios. Por eso usted la palabra ministerio, ministerio de educación, ministerio de salud. O sea, ¿de dónde viene la palabra ministerio? Viene de la Biblia. La ley, ¿verdad? Si tú lees Levíticos, tú te das cuenta que las leyes de muerte, de asesinato, de robo, etcétera, etcétera, vienen de cuando Dios trajo civilización. Entonces ya Dios estableció, ¿verdad?, las reglas. O sea, el hombre antes ya era malo, por supuesto, porque había pecado, pero no había nada que lo condenara. Entonces la ley, escuche bien y atienda, por favor, usted que todavía está agarrado a la Iglesia Católica, y no quiero ser atacante, ¿no?, de una fe, pero lo que pasa es de que cuando la gente está agarrado a la religión, no pueden recibir la gracia de Dios. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, si usted viola un solo mandamiento de la ley de Dios, usted va al infierno. ¿Cuántos aquí alguna vez han mentido? ¿Verdad? ¿Levantaron la mano los mentirosos? Y los que no levantaron la mano son chismosos. Y también son mentirosos porque hubieran levantado la mano. ¿Verdad? O sea, es que te das cuenta. O sea, aquí no hay una persona que no pueda decir que algún día no robó nada. Mire cómo se queda todo el mundo, ¿eh? Todo esto son ladrones silenciosos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, escuche bien, así es la palabra de Dios. Usted falló una sola vez en su vida en algo
En los 613 mandamientos usted falló en uno y usted está muerto para Dios. Esa es la razón por la cual Dios mismo tuvo que venir en el segundo Adán. Dios mismo tuvo que venir para pagar por nosotros y salvarnos. Porque ninguno de nosotros tiene capacidad de redimir ni una mosca, mucho menos otro ser humano. Yo sé que la predicación está bien estrujadita, ¿verdad? Pero este es el punto. Hermano, pero mire, aquel que no es borracho, que no es ladrón, aquel que es moralmente tranquilo, no, dice, él es un hombre de su casa, son los más difíciles de convencer de que son pecadores. Porque ellos confían en que son buena gente. Y de hecho, moralmente son personas aceptables, ha sido buen papá, buen esposo, no anda por ahí haciendo cosas malas, etcétera, etcétera. Pero solo el hecho de haber nacido, usted es pecador. Porque usted viene del pecado. Acuérdese que, porque todos somos descendientes de Adán. Y fíjate tú, y lo que mi esposa decía también es cierto, o sea, precisamente porque somos, ¿verdad?, descendientes de Adán, y aún en la persona más blanca se van a encontrar genes de una persona morena, porque todos venimos del mismo. Pero fíjate tú hasta dónde ha llegado la humanidad y hasta dónde ha llegado muchos cristianos, ¿verdad?, que todavía son despectivos cuando se refieren a otra persona. Entonces está bien, no bebemos, no fumamos, no parrandeamos, pero hacemos otras cosas que le desagradan a Dios. Y tendríamos que ir trabajando en todo eso si queremos realmente tener un cristianismo exitoso. Si nosotros, ¿cuántos de ustedes creen que si usted maneja bien sus finanzas, usted será simpático para otras personas y su vida será interesante para otras personas y ellos quisieran vivir como usted vive? Porque no tiene nada solamente que ver, ¿no?, con el hecho de que usted no adultera o no roba, por ejemplo. Sino que tiene que ver en todo el espectro de su vida entera, ¿verdad? Somos una Biblia abierta para todos los demás. Por lo tanto, tenemos que trabajar, ¿no?, en esto, que tiene que ver con Cristo se manifiesta en nosotros. Si tú te das cuenta, vas conmigo caminando, vamos volando en Romanos 7:11, dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Diga conmigo, los mandamientos todos son buenos. ¿Cuántos aquí como cristianos ya en la gracia del Señor Jesucristo aman la ley? ¿Aman la ley, hermano? ¿Usted ama la ley? Uno debe amar la ley, porque hay gente que le tiene miedo a la ley. Dice, no matarás, no adulterarás, no robarás. Y yo le tengo miedo a eso. No, usted tiene que amar eso, porque es la palabra de Dios. Es su nombre. Tiene que amar la ley, ¿verdad? Porque el problema no es la ley, el problema no es el mandamiento. Digan todos conmigo, por favor, si me quieren ayudar, diga, el problema somos nosotros. O sea, nosotros somos los malos. Aquí lo está diciendo la Escritura. No es que yo esté tratando de bajarle la estima a usted, sino que ahí la Biblia lo dice. Entonces dice porque sabemos que la ley es buena, es espiritual. El versículo 14, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Es verdad o no es verdad que tu razonamiento y a veces tu conciencia te dicen no odies a fulano? Tú mismo, porque aunque la gente no tenga a Cristo, su conciencia y su razonamiento le van a condenar cuando termine todo, porque hay un juicio delante del trono blanco donde toda persona va a comparecer, toda persona va a tener que rendir cuentas a Dios. Y los hombres van a ser juzgados, ¿verdad?, según los libros. Y todo lo que está escrito en los libros les condenará eternamente, a menos de que su nombre se encuentre en el libro de la vida, que es el libro del Cordero, donde reconoce que es pecador y que necesita a Cristo para salvarse. Entonces los libros serán abiertos. Usted tiene que asegurarse, listen to me, más que su nombre esté en una nómina de una religión o de una iglesia, usted tiene que asegurarse que su nombre esté en el libro de la vida.
Y pastor, eso es simbólico. No, la Biblia dice en Apocalipsis: y escribiré su nombre en el libro de la vida. Y no borraré su nombre de ese libro, porque hay un riesgo para muchos cristianos, ¿no? No queremos que nuestro nombre sea borrado de ese libro. Algunas personas, ¿verdad?, que tienen otras creencias, probablemente no piensan de esa manera, pero dice, verso 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, pues, diga conmigo: si yo fallo, la ley es buena. Diga: si yo soy malo, la ley es buena. ¿Por qué? Si no me ha escuchado toda la predicación, escúcheme ahora. Porque los 10 mandamientos no fueron dados a los hombres para que los obedezcan, fueron dados para que se den cuenta que son pecadores. La ley se llama ley de muerte porque mata a todo ser humano. Por eso se llama ley de muerte. La ley de Moisés, aunque es buena, pero para nosotros es muerte, porque ninguno de nosotros jamás la puede cumplir. Y esto es serio, hermanos. Por favor, pónganme atención. Esto es serio, y de ahí depende que una persona pueda poder, ¿verdad?, entrar al cielo. ¿Verdad? Cuando tú ves, entonces dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿verdad? Verso 18, ¿están conmigo? Dice: no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Verdad? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se da cuenta? Entonces el apóstol dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego pasa a decir: gracias doy a Dios por Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces ahí viene un conflicto. Usted ya no es conmigo el problema, ni con Dios. Cada uno de nosotros, yo tengo un conflicto interior. Quiero hacer el bien, pero a veces mi carne me lleva a hacer el mal. Escuche bien, hay personas, la palabra cope, que pudiese ser como mitigar, ¿no? O como la palabra mitigation, que se usa mucho ahora en la pandemia. El mitigation quiere decir que tengo que ceder algunas cosas para poder evitar que me contagie, ¿no? Entonces mitigation es distanciamiento, máscara, etcétera. Ahora bien, con respecto a lo que estoy hablando, to cope, ¿verdad? Hay veces para poder vivir quiero un trago de alcohol. ¿Me entiende? Estoy buscando un source, ¿verdad? Una fuente de ayuda que obviamente va en contra del mandamiento, en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo todavía o ya se perdieron? Que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que estos son temas que la gente no quiere oír, precisamente porque el tema de la carta a los romanos es la justicia de Dios. Porque Dios, como es justo, ¿están conmigo? ¿Qué le parecería a usted que alguien le mata un hijo a usted? Y usted todavía va a la corte a decirle al juez que no se preocupe, que deje ir al criminal, y que es más, que usted está dispuesto a ir a la cárcel en lugar de él, y le mató al hijo. Pues fue lo que Dios tuvo que hacer. Dios tuvo que dar a su hijo por gente delincuente que no se lo merecía, y lo tuvo que dar y tuvo que pagar, ¿verdad?, por nosotros. Ahora bien, entonces el juez le dice: bueno, no lo puedo dejar ir aunque usted quiera, porque la justicia dice que tiene que pagar. Y si nosotros los seres humanos ejercemos justicia, hermano, ¿cuántos de ustedes están completamente seguros que Dios es justo y que aunque Él es amor, no tendrá por inocente al malvado? Entonces la justicia de Dios literalmente no la queremos experimentar, porque cuando Dios hace justicia al ser humano, literalmente lo que hace es que lo mata. Fíjese usted, y con esto le pruebo esto, aunque no tenga tiempo de más. No sé si voy a tener que dejar esto para otro día, pero quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 5:16, para que usted se dé cuenta cómo Dios ve esto, ¿no? 1 Corintios 5:16.
Perdón, es 2 hermanos, disculpen. Sorry, Mónica. Es 2 Corintios 5:16. Miren lo que dice. ¿Cuántos saben que Cristo era sin pecado? ¿Cuántos saben que Cristo era perfecto? O sea, sabemos que Cristo era perfecto, pero fíjese que la Escritura nos está mandando, Dios nos pide que ni aún a Cristo debemos conocerlo según la carne, para que usted se dé cuenta el problema que es la carne. ¿Estoy muy fuerte esta mañana, hermanos? Para que usted dé cuenta el problema que es la carne. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, cuando resucitó de los muertos, ya no era carne, ¿verdad? Era un cuerpo glorificado, ¿verdad? Era un cuerpo diferente. Es el cuerpo que usted y yo vamos a recibir por la gracia de Dios cuando todo termine, ya su nombre, ¿verdad? O sea, pues que vamos rumbo a la redención, ya su nombre, pero estamos en un proceso. El cristiano no se puede descuidar, el cristiano tiene que seguir metido, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Escuche esto, y aquí el Espíritu de Dios me dijo esto. Mire, muchas personas, por ejemplo, en su estrés, ¿verdad?, o beben, o para mitigar, o para to cope con la falta de Dios, porque todo es falta de Dios, hermanos. La razón por la cual compramos compulsivamente es porque falta Dios. Fíjense hasta a dónde lo voy llevando acá. La razón por la cual comemos, ¿verdad?, para sentirnos mejor. Hay una comida que se llama comfort food, ¿verdad? Y si bien no somos adúlteros, no somos mentirosos, ni estamos robando, ¿verdad? No estamos bebiendo ni fumando, ¿verdad? Porque esas cosas los cristianos supuestamente no lo deben hacer, ¿verdad? Porque tienen que cuidarse para Dios y para dar buen testimonio, etcétera, etcétera. Mainly para agradar a Dios, ¿verdad? Y segundo, porque no es correcto que tu cuerpo esté consumiendo alcohol, porque el alcohol te destruye. ¿Están conmigo? Pero más sin embargo, ¿verdad?, para llenar. Y te lo digo por experiencia personal. No es que te esté tratando de cachar en algo, ni tratando de enmarcar en algo. Es que lo que pasa es que nosotros, hermano, necesitamos acercarnos más a Dios para que nuestra vida sea una vida espiritual. Y le voy a decir, lo único donde uno no pierde, escuche bien, y aún la gente te manda a hacer ejercicio, los doctores con la medicina alternativa, que te tienes que meter vitaminas y hierbas y cuidarte, etcétera, etcétera, no, y te mandan a meditar, ¿verdad? Pero ¿en qué meditas? ¿Me estás entendiendo eso? O sea, el yoga, por ejemplo, es una de las alternativas que la gente tiene para poder relajarse, para poderse sentirse mejor, para no sufrir el estrés y la ansiedad. Y quiero decirte, hermanos, que la gente inclusive se mete a relaciones malas, tóxicas, ¿verdad?, por tratar de llenar el vacío que tiene en su corazón. Porque todos nosotros somos criaturas dependientes, hermano. Nosotros todos somos codependientes. El problema es que si no codependemos de Dios, vamos a tener que codepender de otra cosa que nos va a destruir. Entonces, podemos criticar al borracho, al homosexual, ¿verdad? Pero no nos gusta que nos digan que no gastemos el dinero en una forma compulsiva para tratar de sentirme feliz. No sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, si yo tuve un mal día, hermanos, me voy a bajar aquí. Si tuve un mal día, no te vayas al mall. Mejor me voy a subir, porque si no muy amenazador. Cuando tú tuviste un mal día es cuando más vulnerable eres para cometer un error. Ayúdese, porque Satanás va a utilizar la debilidad de tu carne para hacerte caer en una trampa. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús aconsejó a los discípulos? Estaban en crisis. Él fue al Getsemaní a orar porque lo iban a crucificar, y le pidió a sus amigos: oren conmigo un rato porque mi alma está turbada. No tenía esperanza, se le venía lo peor,
Dice que cuando regresó los encontró durmiendo y les dijo: ustedes no me han podido ayudar a orar, no pueden estar conmigo en este momento difícil. El momento más difícil, hermano, cuando él regresó estaban durmiendo. Y les dijo estas palabras, escuchen: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, dice, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, si queremos crecer espiritualmente, hermano, tenemos que entrar a Romanos 8. Es cierto, la carne es débil, pero el espíritu, diga conmigo, siempre está dispuesto. Algunos están refugiados en la pornografía. Eso les llena y eso les, tú sabes, es gratificación personal, ¿verdad? Y eso como que es una droga, ¿no? Para mucha gente. La pornografía es la droga que entra por los ojos, la cocaína entra por la nariz, la marihuana por la boca, como igual el alcohol. Pero también puede ser una relación ilícita que para llenar el vacío de tu corazón te vas a meter en un lío cuando más vulnerable eres. Yo siempre he dicho, hermano, cuando unas personas rompen relación, tienes que darte tu tiempo y tomarte tu tiempo considerable, especialmente si se murió el cónyuge. Una persona no puede de la noche a la mañana volverse a casar otra vez. No, tienes que sanar tu corazón de las memorias, de los recuerdos, de las heridas. We need to heal, para que cuando estemos sanos, entonces podemos tomar decisiones en Dios. O sea, esa prisa, viste, y ese corre, esos inventos que hacemos, hermano, we need to calm down. Solamente vine aquí esta mañana para decirte que Dios me dijo primero a mí: we need to pray. Nosotros necesitamos orar, hermano, porque la única cosa que te puede llenar para que tú no cometas errores, para que no te equivoques, para que no hagas lo malo, lo único que te puede ayudar es la oración. Porque la oración y la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que ahorita estamos leyendo la Biblia y tú estás como tratando de entrar a un nivel diferente espiritual, ¿no? Y tú te estás dando cuenta y dices: eso es verdad, yo estoy débil en esta área estoy débil, estoy cayendo, ¿no? Escucha, el Espíritu de Dios en esta mañana te dice a ti que tú tienes la habilidad de poder controlar. Porque el fruto del Espíritu, mire, yo sé que he avanzado en mi enseñanza y estoy atrasado y a veces la gente me pone poca atención. Yo quisiera tener más tiempo porque sé de lo que te estoy hablando, hermano. La gente piensa que están bien, pero la cosa está de madre, hermano. La cosa está mal, cada vez la gente está peor espiritualmente, hermano, y están a punto de recibir muerte. Y a mí me preocupa como pastor, porque yo quiero que todos estemos vivos en el Señor y a su nombre. A pesar de nuestra humanidad y de las cosas que a veces no nos salen bien, necesitamos hoy más que nunca estar pegaditos al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé la fuerza para administrar bien la plata, que el Señor nos dé la fuerza para escoger bien lo que comemos, que no sea que estemos buscando ese tipo de satisfacción que solo Dios puede darnos en la oración, hermano, y a su nombre. Yo te lo digo, yo caigo aquí. ¿Quieres que me confiese? Mano, mira, una de las cosas que a mí me distrae es trabajar, ¿verdad? Aviones me dio. A veces trabajo y tengo proyectos, ¿no? Y trabajo. Eso, en realidad se puede decir que soy como un workaholic, ¿no? Si no estoy en una cosa, estoy en otra. Y eso es una de las cosas que le pido a Dios, que me ayude a descansar. Porque el trabajo es honroso y el trabajo es bonito y te ayuda y te hace sentirte productivo, pero nada puede llenar lo que solo Dios puede darte. Y así como muchas personas puede ser que están pendientes a cosas, no, que les atan, no. Hay personas que les gusta el boxeo, por ejemplo, no, y el boxeo y es como dopamina, no sé si tú sabías que nosotros los seres humanos, cuando vemos algo que nos emociona y que nos gusta, por eso mucha gente ve fútbol, ve básquetbol, la gente ve y están pendientes de videos y se mantienen en el Instagram y se mantienen en el Facebook. Hoy en día con la tecnología, la dopamina es una sustancia que te hace sentir bien cuando tú ves algo que te gusta y nos volvemos adictos a eso. Entonces fíjate tú, no somos borrachos, no andamos en los bares, no fumamos, pues somos adictos a algo más.
Yo siento en mi corazón que, hermanos, para poder tener control de nosotros, porque eso es lo que es, mire, el objetivo del cristianismo es que nosotros lleguemos a dar fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero que lo repita conmigo. Diga, el objetivo del cristianismo es que yo llegue a dar fruto y que el fruto permanezca. ¿Sabe qué es parte del fruto? El dominio propio. No están oyendo. Dominio propio, diga dominio propio. Mire, dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero no dice que no aprovecha. Escúcheme, muchas personas son muy sedentarias, solo sentados se mantienen. Y eso es carne. Pues la carne no quiere hacer nada. La disciplina de tener el dominio propio, de decir, no, ¿sabes qué? Voy a caminar todas las mañanas, voy a caminar 5, 4 millas, 2 millas, voy a caminar, voy a comenzar despacito, ¿verdad? Aunque el ejercicio corporal para poco aprovecha, lo dijo claramente el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, pero no dice que no aprovecha. ¿Cuántos saben, hermano, que Dios quiere que estemos saludables? Levánteme la mano acá, ¿verdad? Estoy hablando de todas las áreas, ¿eh? Porque hay cristianos, hermano, que yo no estoy en el mundo, y se critica a todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero nosotros fuimos apartados no del mundo, fuimos apartados para Dios y a su nombre. ¿Para qué? Aquí lo escribí: para que tu vida sea una vida que despierte interés y simpatía en otros, para que la gente quiera hacer lo que tú haces, vivir como tú vives, diga gloria a Dios, ver como tú ves, caminar como tú caminas. No que te miren como un religioso amargado que criticas a todo el mundo, sino como una persona que está en el mundo pero que está guardada del mundo. Diga gloria a Dios, que se puede sentar con cualquiera para hablar de lo que sea y al mismo tiempo introducir a la gente al evangelio y hablarles del amor de Dios, porque es lo que realmente Dios quiere que nosotros los cristianos estemos haciendo. Yo sé que el tiempo avanzó, pero dice claramente la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cuántos dan gloria a Dios que el pecado ya no está en tu corazón? Que ya el pecado ya no está dentro, en tu ser, en tu espíritu. Recibiste a Cristo, en tu espíritu eres renacido de simiente incorruptible. Diga gloria a Dios. Tienes una naturaleza divina y en ti está el poder más grande del universo. Y si tú le das lugar a Dios en oración y a la lectura de la Biblia, y constantemente tu mente está clavada en lo que Dios quisiera para ti, tú no te desviarías, ninguno de nosotros nos desviaríamos. ¿Por qué? Porque el pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque Cristo ya venció al pecado. Dios no nos pediría que anduviésemos en el Espíritu si no se pudiera, porque Él no está loco y no nos va a pedir algo que no se puede hacer. Aparte de todo, dice que Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. ¿Cuánto le da un aplauso a ese Cristo, a ese Dios maravilloso que servimos? Escúcheme, se puede lograr, se puede hacer, amados hermanos. La Biblia dice claramente en el libro de Gálatas, y aquí termino, ¿verdad? Gálatas, dice la Escritura de la siguiente manera. Creo que es Gálatas capítulo 5, verso 22. Vamos a comenzar del verso 18, dice, verso 18, Gálatas 5, 18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora mire la lista, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Si te das cuenta, esos son los pecados sexuales. Luego vienen los pecados de culto, ¿no? Idolatría, hechicería. Luego los pecados relacionales: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que te llevan a la herejía, ¿no? Por eso muchos cristianos caen en sectas, porque en lugar de mitigar con la oración y la lectura de la Biblia, mitigan con cosas que no son la voluntad de Dios.
Luego dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? La ven fuerte. Pero dice, mire, más el fruto del Espíritu es, diga conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Que tiene que ver con el dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora sí están conmigo. ¿Cuántos son de Cristo aquí en esta mañana? Si eres de Cristo, tú puedes crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Las pasiones y los deseos, ya te los mencioné. Pueden ser toda esta lista de cosas, ¿no? Que no solamente tienen que ver con 2 o 3 pecados, sino que tiene que ver con una gama de trampas o seducciones que Satanás utiliza para poderte hacer caer, ¿verdad? Y llevarte a la perdición. En este día, espero que el Espíritu de Dios te haya hablado a tu vida y a tu corazón. Hermanos, lo único que no perdemos y nos llena, te lo digo por experiencia, porque así Dios me lo ha mostrado una y otra vez. Hasta aquí, hermanos, mira, yo soy pastor, el enemigo me tiene en el blanco, él quisiera destruirme a mí, a mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos, y te lo digo como testimonio, lo único que realmente te fortalece es la oración. Mira que la gente come 3 veces al día. ¿Cuántos comen 3 veces al día aquí? Levanten la mano. Yo levanto la mano con orgullo. ¿Cuántos comen más de 3 veces al día? Yo levanto la mano. ¿Cuántos comen más de 4 veces? Yo levanto la mano. Pero así como comemos, así también debemos digerir el alimento espiritual, la oración y la palabra de Dios. Es lo único que puede mantenernos en victoria. En esta mañana, espero que el Señor haya tocado tu corazón con esta palabra. Y vamos a darle al Señor un aplauso fuerte por su palabra. Y vamos a estar de pie un momento.